¡Producción! ¡Producción! Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Beto y junto al profe Ray les damos la más cordial bienvenida a este video donde vamos a checar qué tiene que ver la pedagogía del aula multigrado, su origen y cómo aplicarla a nuestras próximas clases. Porque recordemos que en nuestra licenciatura en educación primaria empezamos a conocer acerca de las nuevas alternativas que se ofrecen para brindar una educación en donde podamos incluir a todos los niños de diferentes edades e incluso irnos a otras comunidades a enseñar. Así que veamos de qué se trata esto. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el profesor Raimundo Alejandro. Soy estudiante de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. El día de hoy veremos un tema muy importante que es ¿qué es el aula multigrado? Las escuelas multigrado son aquellas en las que todos sus docentes atienden a estudiantes de más de un grado escolar, según el nivel educativo. Las escuelas cuentan con uno o dos o hasta tres docentes para atender estos grados existentes. Esta forma de organización educativa se da principalmente en zonas rurales, dispersas o especiales, como los campamentos migrantes. No obstante, al no ser concebida como un servicio educativo distinto, carece de materiales didácticos propios, lo que la limita con respecto a escuelas que tienen mayores recursos disponibles. Destaca la falta de claridad en la definición del problema público a resolver respecto de la educación multigrado, lo que ha dado origen a múltiples atomizadoras acciones dirigidas a escuelas. Como comentaba el profe Ray, las escuelas multigrado es donde un profesor pone a cierto determinado número de alumnos en una sola aula, pero entonces esta idea tiene su origen desde la época prehispánica, así es. Y es que antes de la llegada de los españoles, nuestros antepasados ya contaban con una estructura política, económica y, aunque no lo crean, educativa. Porque en esos momentos habían dos tipos de escuelas. Por ejemplo, en el caso de los mexicas contaban con el Calmecac, donde asistían los hijos de los nobles y se les preparaba para la guerra. En el número 2 está la escuela del Tepochcali, en donde asistían las personas de un bajo nivel, porque aquí se manejaban mucho por jerarquías. Ahí asistían los artesanos y en los cuales iban de todas las edades. Entonces, vemos que este concepto empezaba a manejarse desde épocas muy antiguas. Ahora bien, con la llegada de los españoles, nuestros antepasados tuvieron que modificar su forma de enseñanza. Es decir, nosotros adorábamos a varios dioses y éramos una religión politeísta. Con la llegada de los frailes, comenzamos a adoptar una religión de cristiandad en la que solamente se creía en un dios. Para esto se tuvieron que auxiliar de las comunidades en las cuales estaban alejadas y empezaron a introducir el cristianismo a través de un catecismo en el cual se juntaba a distintos grupos de originarios para introducirles esta forma de ideología, por lo cual en aulas estructuradas en el campo o en ciertos lugares cerrados empezaron a enseñarles, es decir, e incluso hasta en los centros ceremoniales se empezaron a ocupar como escuelas. Pasada la independencia de México, nuestro sistema educativo tuvo que pasar por varios reproches, es decir, en busca de una unificación en el cual la Iglesia Católica no metiera las manos, fracasaron muchísimas batallas. Una de ellas es la de Valentín Gómez Farías, quien buscaba implementar un sistema en el cual la preparatoria, la primaria y otros sectores quedaran olvidados de la Iglesia Católica. Incluso Antonio López de Santa Anna buscaba introducir otra ideología, pero fracasó. Ahora bien, durante la gestión de Benito Juárez, nuestro sistema empezó a tener un poco de decadencia. Es decir, muchos le adjudican que Benito Juárez
fue el creador de que la iglesia se saliera de las manos del control mexicano, y si bien él buscaba que los bienes se le repatriaran a la administración pública, la educación no era lo de ellos. Por tanto, durante el imperio de Maximiliano, la educación en México y sobre todo en nivel primaria pudo tener más auge. Es decir, Maximiliano buscaba adoptar un modelo francés en el cual se apoyara a las comunidades alejadas, introduciendo este sistema en el cual distintos maestros o misioneros, como también se les empezaba a llamar, fueran a educar a esas comunidades. Muchos creen que Benito Juárez apostaba por la educación en México, pero datos que Fernando Villalpando en su libro Historia de la Educación en México nos cuenta dan vista de que fue totalmente lo contrario, ya que Benito Juárez buscaba que la iglesia simplemente se separara de los bienes públicos. En el caso de Maximiliano podemos encontrar distintos datos que nos ayudan a entender cuál era su forma de acepción en la educación en México, ya que también la acompañante de Maximiliano, en este caso Carlota, empezó a darle poder a las mujeres. Sí, las mujeres empezaron a tener educación, empezaron a tener clases de bordado, clases de formas de cómo comportarse en sociedad, e incluso apostaban por la estética del pueblo mexicano. El sistema educativo que Maximiliano empezaba a implementar apostaba por una educación cientificista, ya que en ese entonces en Europa estaban viviendo otros cambios en el cual ya se empezaba a apostar por el positivismo, y de esta manera el sistema educativo mexicano comenzaba a tener mayor poder. Posteriormente, y con la caída del imperio, nuestro sistema empezó a querer reestructurar nuevamente, y aquí viene algo muy interesante. No fue hasta la reforma de 1867 que Gabino Barreda fue quien promovió una ley en la cual por fin el sistema educativo mexicano, con base en el artículo 3, se separara totalmente de la iglesia. Es decir, ellos empezaron a ver que la gestión de Benito Juárez no apostaba por la educación, simplemente querer llegar al poder y querer derrocar a la iglesia para simplemente unificar otro tipo de modelo político, más no educativo. Y como vemos, el sistema empezaba a adoptar otras formas de educar, porque nuestra nación vivía los estragos de las distintas guerras que se empezaban a llevar en ese entonces. Personajes como Ignacio Ramírez, como Justo Sierra, ya empezaban a tener aquí un poco de mayor foco, porque fueron ellos quienes apostaban porque a las comunidades indígenas se les empezara a educar con otro tipo de formas. Ahora bien, un dato interesante es que la compañía lancasteriana fue quien tuvo mayor poder durante la gestión de Benito Juárez, y para esto veamos qué tiene que ver la compañía lancasteriana en nuestro sistema educativo. La compañía lancasteriana es un modelo educativo que surge en Inglaterra, pero tiene sus orígenes también en la India, donde Joseph Lancaster observó en uno de sus viajes cómo un niño le enseñaba a otro dibujando una letra en la arena con un palito. Él pudo notar que entre dos personas pueden ayudarse a mejorar y a educarse entre ellos. Este modelo fue llevado a Inglaterra y posteriormente, a través del intercambio en las guerras, fue como llegó a México y se empezó a introducir. Ahora bien, la escuela lancasteriana tuvo muchísimos despilfarros y sobre todo muchísimas vejaciones hacia la forma de enseñanza en la infancia, porque si bien un maestro era el encargado de enseñar a distintos grados en un solo salón, él se apoyaba de monitores a los cuales se les daba las instrucciones y él replicaba. Lo malo aquí era que empezaban a implementarse los castigos, que iban desde ponerle orejitas de burro, desde el castigo a pegarle a los niños. Los que no aprendían eran los que más tenían problemas, porque no se les tomaba en cuenta a los niños con capacidades diferentes.
Con la llegada de Porfirio Díaz al poder gubernamental, el sistema educativo comenzó a tener distintas modificaciones, es decir, en el periodo en el que Justo Sierra fuera jefe de instrucción pública y administración del sistema educativo, él apostó primeramente por crear los jardines de niños, es decir, él buscaba que a través de la primera infancia se formaran ciudadanos coherentes, porque en esa gestión uno de los pedagogos más importantes y a quien se le debe de dar el reconocimiento fue Enrique Rebsamen, porque él apostó también a crear escuelas normales que prepararan a maestros para educar a los niños de las futuras generaciones. Es así que en 1887 en Jalapa, Veracruz, se fundó la primera escuela normal de México, es decir, buscando acabar con la compañía lancasteriana. Es por ello que el nombre de educación normalista derroca a la educación tradicionalista. Y durante estas gestiones, en el periodo de la revolución, las comunidades indígenas estaban totalmente alejadas. No obstante, hay que reconocer que durante su gestión, Justo Sierra ya empezaba a preparar a uno de sus secretarios. Nos referimos nada más y nada menos que a José Vasconcelos. José Vasconcelos adoptó la forma de crear un sistema educativo en el cual todos pudieran aprender a través del arte. Uno de los hazañas más importantes de él fue que durante su gestión, en 1921, se creara la Secretaría de Educación Pública, en la cual se buscara descentralizar al sistema educativo y pudiera tener una estructura gubernamental para gestionar a todas las comunidades, porque recordemos que durante épocas pasadas no había una estructura que regulara cómo era la educación en México. Otro de los hazañas importantes de José Vasconcelos fue promover las misiones culturales, las cuales buscaban reunir a maestros de toda la República Mexicana para que fueran a educar a todas las comunidades alejadas. Él adoptó la forma de misiones culturales porque desde la independencia y en la época colonial, los misioneros que llegaron de Europa buscaban ir a dar esta educación, pero a través de la religión. La función de Vasconcelos fue dejar que la religión saliera de México y buscaba educar a través de la cultura. Es decir, los maestros misioneros en comunidades indígenas, en salones estructurados en el campo, buscaban darle la educación a los niños a través del arte, a través del canto, del juego y de otras formas en las cuales el niño recuperara su esencia para que se diera cuenta de la importancia que tenía su territorio mexicano y poder levantar la autoestima. En uno de los apartados del Ulises Criollo, Vasconcelos relata que la forma en la que él quería educar era, primero que nada, resarcir el espíritu del ser humano. Estas misiones culturales cobraron la vida de distintos maestros, quienes fueron brutalmente asesinados a manos de la iglesia, quien estaba en contra de la educación que se estaba promoviendo, porque como bien decían, un pueblo educado era un pueblo que dejaba de ser sumiso. Posteriormente, al no llegar Vasconcelos a la presidencia, este sistema comenzó a tener otras vías, siendo Jaime Torres Bodet durante la educación socialista en 1934, que Lázaro Cárdenas promovía, fue que el sistema se separó totalmente de la iglesia. Ahora bien, el sistema empezaba a tener otro tipo de enfoque para que las personas pudieran acercarse a la educación y comenzaran todos a tener acceso gratuito a la educación. Por tanto, vemos que en las comunidades alejadas las escuelas multigrado comienzan a tener mayor auge, y como vemos no es totalmente nuevo, simplemente hoy en día se busca resarcir y se busca darle más foco a este tipo de escuelas. He aquí una nueva alternativa que se crea para las comunidades indígenas. Ahora, chicos, veremos qué es el CONAFE. El CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, SEP, que nos brinda servicios de educación comunitaria para el bienestar desde la primera infancia a niñas y a niños,
y adolescentes que habitan en las localidades de alta y muy alta marginación de nuestro país, en donde no es posible contar con un servicio educativo regular. Ahora hablaremos de cómo funciona el CONAFE. El CONAFE proporciona servicios educativos a niños y a jóvenes con una orientación que permite atender de modo diferenciado a las poblaciones vulnerables y con ello tratar de igualar las oportunidades educativas y garantizar su derecho a la educación. También cabe destacar que los maestros toman cursos para este tipo de escuelas. Su metodología es a base de comunicación y diálogo. Y bueno amigos, también quería comentar que la CONAFE es una organización que su pedagogía está basada en el aprendizaje mediante la comunicación y el diálogo y otras tutorías, como sugiere este Celestine Freinet. Y bueno, también hablaremos de qué es el INEA. El INEA es el Instituto Nacional para la Educación de Adultos. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981. Y bueno, una de las características del INEA es que atiende a personas mayores de 15 años por alguna situación que no tuvieron oportunidad de aprender a leer o escribir. Prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de su programa educativo. Y la duración de este programa para obtener el certificado es de 7 a 10 meses. Como vemos, las escuelas multigrados son un reto eficazmente que se debe de llevar a cabo en el sistema educativo. Por tanto, la idea de CONAFE, de INEA, es una alternativa que puede ayudarnos a nosotros a promover el sistema y el crecimiento educativo. Es así que podemos llevar a nuestros alumnos a conocer cómo es que se llevan a cabo estas formas de enseñar. Una de ellas, en las cuales fuimos a Hidalgo en el año de 2022, fue a conocer una escuela bidocente en la cual 2 maestros interactuaban en un grado. Es decir, por un lado, primero, segundo y tercero estaban a cargo de un maestro. Por otro lado, cuarto, quinto y sexto interactuaban. De esta manera, se vuelve una tarea difícil querer adecuar las secuencias para la enseñanza, mas no imposible. Porque si bien una secuencia didáctica puede ir enfocada solamente a un grupo determinado por graduación, no necesariamente tenemos que adecuarle este momento. Es decir, si tenemos creatividad, disposición y sobre todo pasión por la enseñanza, nosotros podemos adecuar un proyecto en el cual los alumnos de todas las edades puedan atenderse y puedan educarse de otra manera distinta. Un dato curioso es que la escuela PAI 2, ubicada aquí en la Ciudad de México, promueve la enseñanza también por tutoría, y lo cual CONAFE ha estado implementando desde su creación. Es decir, un niño de edad avanzada puede acompañar a otro más pequeño, lo cual quiere decir que esta manera no solamente recae en el docente. Y ahora, contrastándolo con los métodos que se mencionaban anteriormente, vemos cómo los monitores se han transformado. La educación también ha sufrido cambios. Simplemente hemos modificado la manera en recuperar el sentido humanista de nuestro sistema educativo. Por tanto, la educación debe de ser un ejemplo y debe de ser una guía para conducir a las nuevas generaciones al amor por la educación y sobre todo al respeto por la parte humana de la otredad. Y bueno amigos, haciendo una reflexión para terminar con nuestra conclusión, el área multigrado ofrece diferentes servicios y beneficios. Cabe destacar que tiene que tener mayor organización y planificación que otros sistemas educativos. Por lo tanto, hay que mencionar que también
carece de ciertos recursos a diferencia de otro tipo de sistemas o escuelas.